Blackout del gran apagón. España en negro necesita una aplicación. Los enemigos de la renovable están felices y ahora quieren más nucleo. No te dejes engañar, cero. Blackout, el gran apagón. No te dejes engañar, cero. Blackout, el gran apagón. No te dejes engañar. Yo sabía que haríamos una segunda parte, habrá una tercera, habrá una cuarta y habrá muchas novedades seguramente en los próximos días, porque esto no ha acabado y además ya tiene una terminal internacional, europea, y habrá investigaciones al más alto nivel. A mí no me cabe duda. Pues, querido anfitrión, supervisor de la tertulia científica, cada vez más popular, hay que decirlo, hay que tener cuidado, tienes que blindarte, porque cuando uno se hace popular, peligro. Pues hoy tienes a amigos y a compañeros, y esto es hoy más que nunca Ecologistas en Acción, panorama en acción, ¿vale? Así que Dani, ¿nos hacen los honores? Pues como tú dices, el debate energético está de plena actualidad, ¿no? Y más convulso que nunca, ¿no? Entonces, efectivamente, respondiendo a la pregunta, digamos como en la película Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Como alcalde vuestro que soy, os tengo una explicación. Entonces sí, estamos pendientes de la explicación de nuestras autoridades y responsables políticos, que todavía no la han dado, ¿no? Es verdad que va a ser de complejo, pero efectivamente, para que no se pueda repetir este blackout y tal, necesitamos no certezas, pero por lo menos sí determinadas seguridades o garantías, ¿no? De que un apagón y un desastre tan brutal como el del otro día no vuelva a ocurrir, ¿no? Y esto seguimos esperando, efectivamente, delimitar quiénes son los responsables y cuáles fueron las causas que provocaron esa gran convulsión, ¿no? Y seguimos a la espera. Primera línea de defensa y de ataque, depende como lo quieras decir. Primero Cristina y segundo Javier. Cristina, nuevamente tengo que aclararle al Consejo de Seguridad Nuclear que no dices que eres la presidenta del Consejo, pero hay que ver que nos ven llamar tantas veces los amigos para decir, oye, el otro día dijimos 4 verdades como 4 templos de grande y muchas de ellas las dijiste tú precisamente. Así que Cristina, recordamos una vez más qué hace Ecologistas en Acción en el Consejo de Seguridad Nuclear. Pues formar parte del Comité Asesor para la Transparencia y la Participación Pública del Consejo de Seguridad Nuclear, que es, digamos, algo que se hace desde 2011, derivado de estas, digamos, leyes y directivas europeas que nos han llevado a promover que la ciudadanía pueda entrar a digamos, entidades del Estado, pues básicamente a hacer preguntas, a entender cosas y a plantear lo que considere necesario. Y en el punto donde está, con gran peligro para su integridad física, ¿quién tienes abajo tuya? ¿Dani? Pues está Javier Andaluz, que es nuestro responsable energético a nivel estatal o confederal, como decimos nosotros, ¿no? El que se chupa todas las cumbres internacionales de cambio climático, ¿no? Con lo cual tiene una amplia experiencia y un amplio callo también de lo que ahí se debate, ¿no? Pues primera pregunta que tenemos preparada, Dani. Primera inquietud. Lo que comentaba al principio sería el delimitar cuáles son las causas efectivamente de ese gran apagón, ¿no? Es decir, hay una enorme cantidad de hipótesis y todas están un poquito superponiendo unas a otras, pero nos falta un poquito, aunque todavía no dilucidemos cuál es el responsable último, pero sobre todo qué es lo que nos ha llevado directamente a que todo el sistema eléctrico se viniera abajo en un momento determinado, ¿no? Y que no hubiera sistemas de respaldo, por ejemplo, que garantizaran que la luz, que la electricidad fluía, ¿no? Sobre todo, pues, son ciertas, ya digo, si no garantías, por lo menos ciertas seguridades de que eso no puede suceder de nuevo, ¿no? Porque evidentemente es un desastre a nivel todo, a nivel económico, a nivel social, es una compulsión. Menos mal, como decíamos en el programa anterior, la respuesta ciudadana fue una respuesta muy cívica, ¿no? Y entonces la gente lo tomó hasta casi con humor, ¿no? Pero si se hubiera prolongado en el tiempo, la verdad que eso hubiera sido un auténtico cataclismo, ¿no? Entonces queremos esto, que se explique el por qué se produjo este apagón y de qué forma podemos asegurar que no pueda ocurrir, o si se produce, que hay salvaguardas o sistemas de respaldo que eviten, por ejemplo, y que, como suele decirse, que los daños se minimicen, ¿no? Muy bien, pues Javier, que tiene el mejor nombre y apellidos para firmar en un periódico, Javier Andaluz, qué envidia. Pues Javier, me gustaría conocer tu opinión
y fundamentalmente si estas cosas pueden pasar o pasan o ocurren en otros países europeos. Pues yo creo que a mí me ha tocado, como bien decía Dani, atender estos primeros momentos del apagón. Yo creo que no podemos confundir una cuestión de vamos a tardar muchísimo tiempo en conocer cuáles son las causas, ¿no? El volumen de datos que hay que analizar es muy elevado, conocer con concreción cómo se ha dado esto, pues va a ser complicado, sobre todo, bueno, porque la red eléctrica tiene muchísimos mecanismos de salvaguarda y ante lo que hemos vivido, lo que se ha visto es que han saltado demasiados de esos mecanismos, ¿no? La red se concibe para que pues, sea capaz de perder hasta 2 grandes generadores en un momento simultáneo, pero lo que ha pasado, que todos lo sabemos bien, bueno, ha sido que una gran perturbación, que es esta causa, la que no sabremos muy bien hasta dentro de un tiempo cómo se ha producido, ha generado una caída importante de la producción de fotovoltaica y de nuclear, que se han desconectado por motivos de seguridad propios y por motivos de diseño. Pero una cosa es esta y la otra es que esto lo que nos permite es analizar una serie de demandas que más allá de lo que haya sucedido no el apagón y que conozcamos sus causas, venimos reclamando durante mucho tiempo, ¿no? O sea, culminar este proceso, pues estamos en un proceso entre medias, entre un mundo fósil que estamos abandonando y una producción eléctrica 100% renovable, que es el horizonte hacia el que tenemos que ir sin duda alguna, y en este camino a medias pues vemos que nos falta poner mucha más fuerza en determinadas cuestiones que nos permitan tener una red mucho más resiliente, ¿no? Que tienen que ver con mejorar el almacenamiento, que en estos momentos es un tema súper pendiente a nivel español, que nos lleve también en lo que hemos venido reivindicando siempre, que es una planificación coherente, ¿no? Al abordar renovables no solamente necesitamos que las tecnologías sean renovables, sino que los mix energéticos sean sanos. No lo confíen todo, por ejemplo, a una tecnología como la solar o una tecnología como la eólica. Si lo vamos a requerir, hay un mix sano. Y creemos además también que en estos dilemas pues hay que abordar otras cuestiones que son fundamentales, como quién decide cómo se diseña el futuro eléctrico. Lo que tengo entendido, Javier, es que todo esto llega a una mesa técnica y esa mesa técnica sobre la marcha va decidiendo día a día cómo es el mix energético. Entonces, alguien ha decidido esto y alguien tuvo que ver esto, porque si lo vieron en Francia, imagínate si no lo vieron los protagonistas aquí de Red Eléctrica, ¿no? O sea, verlo no. Quiere decir, en estos momentos, tal y como se diseña el mix eléctrico, esta es una de las demandas que venimos teniendo, es que los promotores tienen la libertad absoluta para presentar los proyectos que quieran y lo que hacen las redes eléctricas de alguna forma es gestionar. La red eléctrica dice que ellos son como los directores de una orquesta, ¿no? Ponen de ejemplo como si todos tocaran distintos instrumentos y van diciendo quién entra y quién no entra. Pero verdaderamente la red eléctrica en estos momentos tiene poca capacidad para decidir cuáles son las ubicaciones y se están sometiendo a las leyes del libre mercado, ¿no? Entonces son los promotores los que deciden, oye, aquí pongo y aquí no pongo. Y la administración, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues tiene pocos mecanismos para poder decidir un promotor si no tiene elementos objetivos como un impacto ambiental relevante o cualquier cosa, decirle, oye, mira, ahí no venga, ¿no? Por eso aquí hay una demanda muy clara de reclamar esa democracia de vuelta a todos y reclamar eso que se haga a través de una correcta planificación, ¿no? Y esto todavía los que tienen un mínimo, porque también lo que estamos viendo es mala praxis en muchos territorios, ¿no? Entonces, verdaderamente Red Eléctrica, la responsabilidad que tiene es muy limitada y la única capacidad de planificación real que tiene es el diseño de los puntos de conexión, ¿no? Y de toda esa red de transporte a largas distancias, esa red de alta tensión, que es la única. Pero incluso esto se ha visto cuestionado por algunos proyectos de renovables que han metido, pues, importantes conexiones de muy alta tensión, ¿no? Con lo cual, aquí el problema es volver a reclamar esa cuestión y lo que estamos viendo además es como las eléctricas precisamente lo que están intentando minar es el papel de red eléctrica, no solamente porque tener un regulador mucho menos fuerte les permite a ellas estar en una mayor situación de privilegio, sino porque también lo que están intentando es escaquearse la responsabilidad, ¿no? Porque ellos no han tenido en cuenta en sus proyectos industriales en ningún momento estos parámetros de diseño, estabilidad y gestión de la red y han trabajado bajo la hipótesis del mayor beneficio posible. Ok. Los que nos escuchan en el podcast, que sepan que están Daniel López, Javier Andaluz y Cristina Royce
la línea de combate, la primera línea de combate y de defensa de ecologistas en acción en el terreno energético. Pero aquí estamos, nunca mejor dicho, en una tierra de tronos, de juego de tronos. Hay eléctricas que han hecho un buen negocio con el tema de las nucleares. Y ahora, es que no me lo explico. ¿Cómo puede ser tan descarado toda la historia? Es que cualquiera sí que ve perfectamente que aquí hay algo que nos lleva o nos quieren hacer llevar a otro sitio. Y por ejemplo, te pregunto, ¿por qué no nos explicáis claramente a los ciudadanos no tan formados como vosotros qué es y cómo funciona y de dónde viene la energía eléctrica? Es decir, tú tienes la hidráulica, un ejemplo, detrás tuya, pero en la ocasión que pasó esto, no todo estaba siendo basado en energías más o menos estables. La estabilidad, eso creo que es un concepto que tenemos que manejar bien, ¿no? Entonces, la luz, que cuando yo le doy el interruptor y apago la luz o la enciendo, ¿de dónde viene? ¿De dónde se saca? ¿Es verde, es amarilla o es negra? Javier, Cristina. Pues depende. El color depende de dónde vivas. Ahí en el sistema eléctrico tenemos una cosa que son las garantías de origen, que de alguna forma parece es un contrato entre privados, entre distintos actores para decir, bueno, pues yo te financio esta electricidad de producción renovable, pero al final la que a ti te llega a casa no es ese derecho de origen, sino la que tú tienes cerca. Si vives en Madrid, como vivo yo, probablemente tu abastecimiento eléctrico sea mayoritariamente de Almaraz o de Trillo, ¿no? De dos grandes centrales nucleares. Los temas de estabilidad yo creo que son relevantes, pero creo que se está poniendo el foco a lo mejor en un tema como es el de la estabilidad de red, porque es uno de lo que siempre ha sido los talones de Aquiles de las renovables, y esto lo sabíamos desde el principio, con lo cual esto se ha puesto ya sobre la mesa cuando se ha empezado a desarrollar las renovables, ¿no? Que es lo que es la gestión de la inercia y la electricidad, ¿no? La electricidad de alguna forma también es una onda, ¿no? Una onda que tiene que estar entre determinados parámetros. Uno de ellos es que tiene que estar en torno a los 50 hercios, y eso significa, y además esto tiene un rango de sensibilidad muy concreto, ¿no? Y es que la red eléctrica mide hasta las centésimas, ¿no? Mide 50,00 hercios, de tal forma que si suben o bajan, la red eléctrica tiene mecanismos de respuesta automáticos, porque nadie piense que en el apagón ha estado alguien diciendo apago esto, desapago esto, cierro esto. El apagón se ha producido en 5 segundos. Lo que han entrado a actuar son mecanismos automáticos que cuando encuentran una oscilación de esos 50 hercios, cuando bajan sobre todo de 49,996 más o menos, y suben por encima de 50,004 más o menos, saltan automáticamente como elementos de protección. Entonces, para que la luz llegue a casa es necesario mantener eso habitualmente cuando teníamos un sistema fósil se hacía con lo que se llamaban energías gestionables, que son imanes girando en torno a un circuito y donde la velocidad con la que giran pues te permite jugar con esos elementos. Esto es una visión muy tradicional de la energía eléctrica que la gente más antirrenovable ha puesto en estos momentos sobre la mesa como está la gran debilidad de la renovable, pero esto no es cierto porque hay otras formas de generar ese control de esa estabilidad de la red, ¿no? Por ejemplo, en fotovoltaica tenemos elementos que lo hacen de forma sintética, ¿no? Podemos hablar de que hasta qué punto las renovables tienen que estar conectadas para seguir esa onda de red o bien para tener mayor capacidad para formar la onda de red, pero en cualquier caso estas cuestiones de gestión y control no son un problema delimitante para alcanzar un problema 100% renovable. No solamente porque podamos adaptar las renovables mediante distintos sistemas para tener esta gestión, sino porque olvidamos que también tenemos renovables que son gestionables. Y aquí tengo la hidráulica, que me parece una de las piezas claves. La hidráulica, que en España tiene una potencia bastante relevante, aunque dependerá de la lluvia, es una de las energías gestionables que nos pueden permitir dar estabilidad a la red. Y además de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva que muchísimas centrales, ¿no? La nuclear se va a desconectar siempre y la de gas, muchas de ellas requieren que haya acceso eléctrico para ponerlas en marcha, con lo cual en un apagón a veces no pueden hacerlo. Y la hidráulica, de hecho, que es la que nos ha salvado el culo, por decirlo de alguna forma, porque es la que nos ha permitido reponer todo el sistema eléctrico, es abrirla y punto, ¿no? Entonces, estas hidráulicas juegan un papel muy clave para hacer esa gestión de red, y lo que pasa básicamente es que en vez de estar gestionadas
con criterios que nos permitan poner la hidráulica a funcionar cuando es necesario, pues gestionar por criterios muchas veces económicos, ¿no? Cuando sale más barato o menos barato el precio de la electricidad, ¿no? Y ahí sí que se tiene una reclamación histórica, es que muchas de estas grandes hidroeléctricas están a punto de caducar o caducarán en los próximos años los permisos de concesión, muchos de ellos se dieron para periodos como 75 años, ¿no? Y que creemos que recuperarlos y gestionarlos desde una forma saludable para el sistema y también para la democracia, la ciudadanía y nuestras facturas de la luz es una cuestión como muy importante para responder a estos problemas de cómo gestionamos y cómo controlamos no solamente la inercia, sino otra serie de cuestiones del sistema eléctrico. Datos, queremos datos, muchos datos y conclusiones, si es posible, alguna avancemos. Dani, ¿qué se sabe hasta el momento de novedad? ¿Qué es lo que tenemos? Porque hay una pregunta, ¿se ha enterado la gente de que Red Eléctrica no es del gobierno y que hay un grupo de accionistas y que tiene... Sí, ha salido en la prensa bastante claro, ¿no? Clarito, O sea, todo el mundo ¿verdad? ha hecho hincapié que solamente el público tiene el 20%, ¿no? Ahora es verdad, tiene la capacidad, por ejemplo, de nombrar al presidente o la presidenta, ¿no? O sea, que tiene una capacidad eso es importante. Y el accionario está muy repartido. Dani, un ciudadano me pregunta, ¿cómo es posible, si no tiene la mayoría, que tenga la presidencia? Normal, en muchos casos, por ejemplo, incluso dentro del compartir decisiones, por así, dentro del mundo empresarial, es muy habitual, por ejemplo, que tengas una capacidad accionaria muy pequeñita, sin embargo, tengas el resorte de tener la capacidad de nombrar al presidente o al consejero delegado, al CEO de la empresa, ¿no? En este caso ocurre lo mismo. Está muy repartido en cantidad de capitales públicos, privados sobre todo, fondos de inversión, capital español también, y sobre todo grandes fondos de inversión, son los que tiene actualmente. Es lo que falta, como decía Javi, es decir, así con este sistema no hay un control y una regulación eficaz, ¿no? Puesto que al final es el mercado amigo, ¿no? Como decía el nefasto ministro, nefasto recuerdo, el que regula directamente el mercado eléctrico. Eso no puede ser. El mercado eléctrico, la electricidad es un bien básico y una necesidad fundamental, y además que tiene evidentemente una necesidad de cubrir necesidades sociales, y por eso no puede estar en manos de capital privado. Tiene que ser, primero, que hay una empresa pública que sirva un poquito también de contrapeso al oligopolio eléctrico, la primera petición que hacemos los ecologistas, y luego que la red eléctrica española no esté en manos privadas, sino que sea un organismo regulador, digamos, con un control estatal, un control público. Serían dos buenos mecanismos también de defensa. A partir de ahora lo que digamos, por lo menos por mi parte, póngalo en cuarentena porque no es ni cierto ni incierto. Es simplemente una teoría. No somos conspiranoicos, pero hay gente que habla de manos negras, que alguien con mucha capacidad tecnológica y con mucha formación es capaz de hacer esa pérdida tan brutal en 5 segundos de energía en un sistema de distribución de un país. Que esto es una teoría de la conspiración, a mí no me queda de todo claro, pero hay gente que la mantiene. ¿Cabe pensar esto o hacemos mal incluso comentándolo? A ver, Cristina. En mi opinión, a ver, siempre va a haber gente, y cuando se aclare el tema va a haber gente que siga diciendo que no es así, sobre todo porque en los últimos tiempos hemos adquirido la costumbre de, como lo puedes poner en las redes y encima anónimo, pues ya está. Solo falta que mucha gente lo reenvíe a otros, pues para ser un poco originales, ya ves. Mira, no lo sé, lo que uno no sabe no tiene por qué decir esto es así, pero la probabilidad parece que sea muy baja, más que nada porque gente del propio sistema y gente que trabaja en el sector eléctrico lo ha dicho, que para empezar, si fue una cosa a propósito, algún tipo de atentado, fue muy torpe, porque la luz se pudo recuperar en muchas zonas bastante pronto después. Así que nos toca esperar y el problema es que sí va a haber muchísimo desgaste hasta que se sepa la verdad. Pues no me te puedo decir los años porque mi memoria es muy mala, pero apagón grande hubo en Australia no hace mucho, de todo el sur de Australia, bien sea que Australia es prácticamente un continente, aunque no fuera de todo, y ellos tenían una composición de renovable parecida a la española ahora, o sea, de la mitad o más. Tardaron 2 años en saber lo que había ido mal. Y al final lo encontraron. Y tuvieron la misma historia de decir, es que las renovables son inestables, es que no puede ser, es muy inseguro. A ver, no hay que confundir la estabilidad de la frecuencia de los 50 Hz de la red con otra cosa diferente, que es el respaldo a las renovables, y con otra cosa diferente, que es que todas ellas estén bien gestionadas. Es verdad que
pues yo qué sé, a finales del siglo pasado teníamos muchas menos centrales eléctricas mucho más grandes. Teníamos la potencia nuclear de ahora, pero también teníamos mucha más potencia de carbón que se ha cerrado, ¿vale? Y también de fuel. Ahora es que hay 60.000 centrales generando. ¿Por qué? Pues porque cada parque eólico o fotovoltaico, cada minuto está produciendo electricidad. Y por cierto, toda se vierte a los cables. Y en los cables toda se mezcla. Esa sí que es neutra y no tiene color. Y efectivamente, en virtud de las leyes físicas, se distribuye y se utiliza pues de alguna manera en la que esté más cerca, dependiendo de la generación que tengas cerca y de los consumos que tengas cerca. Y eso además debe ser una cosa variable. Pero la cuestión es, no ha sido la inestabilidad de las renovables, o por lo menos hubo más renovables incluso funcionando que ahora, y no hubo problemas hasta ahora, ¿vale? O sea que atribuirlo a eso es gratuito. Y sobre la estabilidad desde el punto de vista de esto que se dice la inercia, los 50 euros, tiene que ser un tipo de central que efectivamente tenga mucha capacidad de producción, es decir, sea grande, que sea una o unas pocas que se puedan coordinar, no las muchas renovables, y que sea muy capaz de finamente, digamos, aumentar un poquito su potencia o bajarla su potencia según lo necesite la red para ajustar esos 3 decimales de los 50 hercios que nos decía Javi antes. Y eso las nucleares no lo hacen, ¿vale? Las nucleares son más lentas en la reacción. Y os pregunto una cosa, ¿hay un tipo o una señora o un señor que maneja todo esto delante de un ordenador y puede subir un potenciómetro, bajar otro, dar más a los otros? ¿Hay alguien que maneja, que mece la cuna? Pero está muy regulado el sistema, ¿eh? Vamos, los paneles informáticos que tiene la Electricidad Española son súper sofisticados y además tienen fama de ser de los mejor gestionados en toda Europa y tal, ¿no? Y luego también, digamos, el mix eléctrico tampoco es, digamos, totalmente arbitrario, ¿no? Se entra primero las energías renovables, luego entra, por ejemplo, la energía de respaldo y las últimas, que son las que fijan el precio además, son las energías térmicas y nuclear y de gas ciclo combinado. O sea, eso es una ley de mercado, por así decirlo, ¿no? Ahora, dentro de digamos, ese mix energético, tú tienes capacidad efectivamente de permitir la entrada de un sistema o de otro, ¿no? Y sobre todo de buscar sistemas de almacenamiento. Si veis la imagen que tengo aquí detrás, tenemos 2 buenos sistemas de almacenamiento insuficientemente o nada desarrollados en nuestro país, que es en primer lugar las baterías. Las baterías pueden servir, por ejemplo, para cuando hay un exceso de producción de electricidad limpia renovable y el precio de kilovatio está absolutamente por los suelos o incluso en negativo, poder utilizarlo para efectivamente almacenarlo de forma química, por la electricidad. No estén viendo, escuchando, sabrán que efectivamente la electricidad no se puede almacenar como tal, pero tienes que convertir en otro vector energético, forma química, forma hidráulica o lo que sea. No tiene que haber siempre la misma cantidad de energía eléctrica que produces de la que consumes. Y eso es realmente muy difícil. Hay que hilar muy fino, muy fino. Entonces, todo el sistema de almacenamiento con baterías, que digo que es muy poquito el que tenemos en nuestro país. En Australia, por ejemplo, que lo tiene mucho más desarrollado en nuestros países. Y luego también el hidrógeno, que es un vector emergente, que tiene muchas controversias, pero, por ejemplo, como regulador y como almacenador, por ejemplo, de electricidad, utilizar, por ejemplo, hidrógeno, fabricar hidrógeno con esa electricidad sobrante y tenerlo ahí de reservorio, también es un buen sistema, ¿no? Aparte, lógicamente, del otro esquema que tiene Javi en su fondo, que es la energía hidráulica, que es maravilloso, el de bombeo, es decir, que se puede también bombear el agua cuando efectivamente la electricidad es muy barata y podría turbinar y bajar y producir electricidad cuando la electricidad hay muchísima demanda. O sea, todos estos sistemas están por desarrollar, ¿no? Y luego, ojo también, o que también la gente lo desconozca, las termosolares de sales fundidas, es decir, las energías de sol, de concentración solar, pueden, por ejemplo, producir electricidad de noche, cuando no hay sol. ¿Por qué? Porque pueden esa electricidad que les ha sobrado de producción durante el día, almacenarla en forma de sales fundidas y turbinar y generar también electricidad. Entonces, todo esto está por desarrollar. Tenemos que, la conclusión, tenemos que aumentar nuestra capacidad de almacenamiento y nuestra capacidad de regulación. Y hay hidrógeno, hidráulica, baterías, tienen mucho que decir. Pues, querido Dani, quiere intervenir Javier ahora, quedas al mando de la nave, porque entre otras cosas tengo que poner el coche en condiciones, porque no encuentro un sitio donde cargarlo. Eso de los coches eléctricos, tenemos que hablar de ello, porque al final, menudo invento. Una noche en la que no puedes cargar tu coche, no te puedes mover. Así que voy al parking, a la gasolinera especial que hay de esta historia, voy a traer el coche, voy a ver cómo va, y te dejo al mando de la nave. Esto es una programación y es una tertulia autónoma, libre e independiente. Así que quedas al margen, no, quedas al mando, nunca mejor dicho,
Dani, tú planteas, quería intervenir Javier, creo. Vuelvo enseguida. O sea, sí, yo quería intervenir y decir que, bueno, que a lo que sirve de red eléctrica, yo creo que lo que es importante es que sí que funcionan muchos más, o sea, están en manos como de muchos más actores, ¿no? Es una red que responde no solamente automáticamente, sino manualmente, con lo cual la gestión de esto, pues cada vez se hace más complicada. Yo creo que son muchos los retos que tenemos que abordar, ¿no? Que en los próximos años acaba de salir la necesidad de este almacenamiento, que es uno de los factores clave, pero yo creo que tenemos que desligar lo que es el apagón del sistema eléctrico que necesitamos. Y a mí lo que me preocupa más de toda esta conspiranoia o de todos estos mensajes falsos, lo que llamaría es a que cualquiera que sepa cuál es la causa del apagón probablemente te esté mintiendo. Y yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hasta que no tengamos una de estas, podemos tener intuiciones, pero la ciencia y la prudencia, quien es científico y sabe trabajar con la ciencia, sabe que la prudencia y los umbrales de error son relevantes y que a veces es mejor esperar a los datos, pero sobre todo lo que decía, lo que más me preocupa es cómo esto puede servir de excusa como para legitimar algunas actuaciones que no son necesarias. No me gustaba la intervención que tenía Jorge Morales de Labra, que le preguntaban, oye, ¿es posible asegurar un sistema eléctrico 100% seguro, que no caiga y demás? Y él respondía, sí, pero para eso se requiere tener una tarifa eléctrica infinita, ¿no? Es decir, vamos a pagar más, vamos a tener 2 veces, vamos a producir el doble de energía, 15 gigavatios adicionales de energía, pues en algún momento salen y hay que meterlos rápido, pues a lo mejor no interesa, ¿no? Y que además, bueno, yo creo que una de las lecciones que tenemos es que de momento tenemos un sistema que es capaz de levantarse rápidamente, ¿no? Que habrá que implementar medidas para que no caiga, que no había pasado un apagón general, creo, nunca, o desde hace 50 años por lo menos, y que hay gente que está como poniéndonos a un nivel de tal que yo creo en el fondo lo que quiere es, bueno, pues impulsar algunos proyectos que a lo mejor no son necesarios y pasar por caja, que aquí, como Cris sabe bien, las nucleares son las primeras y salían los de Iberdrola diciendo, hombre, si necesitamos Almaraz la tendremos que pagar entre todos, ¿no? Y nosotros cuestionamos y sabemos que no necesitamos Almaraz y que menos todavía la queremos pagar. Mira, sobre esto de los dineros, hay una cosa curiosa. El mix eléctrico, el tipo de centrales que entran a funcionar y que producen electricidad, no lo decide Red Eléctrica, lo decide el mercado, en un sistema que se llama marginalista, que yo, el nombre acabo de entender, pero básicamente es, el precio de la electricidad no lo determina el precio de los combustibles, es decir, cada compañía puede ofertar a cada hora del día qué centrales va a poner a funcionar diciendo yo te lo vendo a este precio. Hay un organismo central que las ordena por precio y todas van a cobrar el precio más alto que para cada hora se ordene, que normalmente es gas, pero a veces es agua, a veces es hidráulica. ¿Por qué? Porque las hidráulicas, buena parte de ellas son de Iberdrola, pero vale. Pero la cuestión es que las renovables no hacen oferta de precio, entran, y la nuclear tampoco hace oferta de precio. Así que nuestras amigas las nucleares, si tienen un problema de que cobran muy poco cuando entre ellas y renovables es suficiente para unas horas del día y no hay gas, el precio no es alto, el precio de electricidad es bajo. Es decir, cuando a los ciudadanos les va bien, que su precio es bajo y se nota en su factura de la luz, a menos que tengan un contrato fijo, pues a ellas les va mal. ¿Por qué? Porque las renovables no pagan combustible, pero ellas tienen que pagar por uranio. Y como decía el expresidente de Enresa el lunes en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, en una comisión para lo de el cierre nuclear, el uranio ha subido el 50% desde que empezó la guerra de Ucrania. Entonces, esto es lo que está determinando, yo creo, las posiciones. Pero, ¿por qué no han dicho ellas que el mercado marginalista en España no vale con tanta renovable? Y nosotros también decimos, y no vale cuando 3 empresas son el oligopolio y lo tienen casi todo y tienen todas las tecnologías y ellas eligen cuál oferta, cuál no oferta para entrar y llegar a culminar con gas. Vale, muy bien. Pero no han dicho, señores, esto no nos vale, este sistema de formación de precios. Necesitamos cobrar por el precio de nuestro combustible, que todo el mundo vaya ofertando y esto de entrar a precio cero no nos sirve. Ellos siempre dicen que son muy baratos. Pero luego la verdad es que no lo son. Yo te estaba escuchando, venía directamente con mi caché, que tengo que hablar un poco de este sector con vosotros ahora, del equipamiento
antiapagón y el equipamiento del autoestopista moderno. ¿Qué tenemos que tener en casa y qué nos puede servir en casa? Fijaros lo que tengo yo aquí. Esto es lo último en tecnología. Lo lleva todo. Un cargador para el móvil, es decir, lleva un tanque para cargar 2 móviles. Lleva luz, por supuesto, de emergencia. Lleva SOS. Lleva radio y lleva una placa de energía solar que he probado esta mañana que funciona perfectamente. Y por si todo esto falla, recurrimos a la dinamo. Uh-huh. Bueno, esto es lo más vendido que hay en Amazon en este instante. Yo he caído en el tema y lo tengo. Tenía una antigua, pero ya ha pasado demasiado tiempo. A ver, nos pilló con las radios sin pilas y abandonadas en el fondo del baúl. Nos pilló sin velas porque ya nadie compra velas excepto para ocasiones íntimas y momentos especiales de la vida. Y nos pilló con una mano delante y otra detrás. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Ya veremos si hay un baby boom después de toda esta historia cuando pasen los 9 meses. Pero lo que sí es cierto, queridos compañeros, es que a mí me gustaría saber si tenemos que estar especialmente equipados, por ejemplo, como yo, con el gadget que tengo aquí encima, o no es tan complicado esto. ¿Nos preparamos para algo más? O sea, la pregunta, ¿va a haber más apagones? Uf, eso no lo sabe nadie. Una pregunta de difícil respuesta, pero por precisar 2 cosas. Una cosa es la incertidumbre y otra es el riesgo. O sea, la incertidumbre, evidentemente, la tenemos que combatir. Hay que evitar todo tipo de incertidumbres y buscar no la plena seguridad, pero sí garantías de que tenemos, digamos, nuestro estilo de vida más o menos garantizado, ¿no? Pero el riesgo, evidentemente, siempre va a existir. El riesgo cero no existe. A no ser, como decía Javi, que prácticamente empleemos millones de euros solamente en asegurar un riesgo prácticamente cero, ¿no? La gestión del riesgo está bien, pero sin caer, por ejemplo, en tremendismos, en histerias, tener a un kit de supervivencia, en principio no me parece nada desdeñable, solo he visto que efectivamente la incertidumbre pues prácticamente nos invade por todos los lados, ¿no? Pero sin caer en histerismo, sin caer efectivamente en paranoias y en mentalidades conspirativas y tal, ¿no? Pero tener un kit de supervivencia, hacer posible también independiente de la electricidad, o que seamos prosumidores, productores y consumidores de electricidad, como puede ser simplemente una dinamo, la verdad que no es mala idea. Ya, Dani, pero no todo el mundo vive en una casa que pueda poner su sistema autónomo, sino que ahora el gran problema que estamos encontrando es el de los colectivos, el de los pisos, el de los equipos que sirven para que toda una vecindad se pueda beneficiar de esta historia. Y ahí estamos encontrando muchas dificultades porque es costoso, las subvenciones van muy lentas y la gente no se puede poner al día, Javier. ¿Esto ocurre en Europa también? ¿O en Europa tú vas sobrevolando la ciudad y te vas dando cuenta de que ha prosperado todo el tema de las fotovoltaicas, de las solares? No, esto no se siente en Europa. Alemania sí es uno de los países clave y tiene menores horas de sol anuales de las que tenemos nosotros y con menor problema, y el acceso y la conexión es directo. En algunos países de la UE existen módulos solares que te pones en las terrazas y puedes instalar directamente dentro de tu casa. El problema que tenemos en España es que el gran oligopolio, cuando vio que teníamos una gran capacidad por el año 2013, que ya nos acordamos que teníamos una gran capacidad de instalar autoconsumo y de repente había despegado el autoconsumo, se inventaron... Y llegó el comandante Rajoy y mandó a parar, ¿no? Y mandó parar una tarifa al sol y dijo, oye, para adelante. Y con lo cual yo, para mí, el mejor kit de supervivencia, Pepe, ya que lo sacas, me parece que tener una linterna, una dinamo y demás siempre viene. Me gustaba mucho, yo alerto contra esa doctrina del shock en la que parece que vivimos ahora, ¿no? De, primero, te tienes que defender individualmente y segundo, estamos casi en unos discursos de guerra. Diría que la mejor caja de resistencia es defender los derechos sociales, defender los servicios públicos y tener sistemas preparados para dar respuesta a estos eventos de forma general. Porque si nos centramos en el que me salve yo y no vemos que la única salvación para el individuo es la salvación colectiva, vamos a ir muy mal. Y yo creo que muchas veces los mensajes que lanzan algunos políticos y que nos han movido un poco esa ultraderecha es precisamente poner este mensaje de no, esto no es una respuesta colectiva, es tú contra el resto, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que lo poníamos, pues
no solamente lo público o la defensa entendida como la de los servicios públicos, sino también del derecho a ser prosumidores, como decía Daniel, ¿no? De que nuestros sistemas de producción solar, por ejemplo, tengan formas de que ante un apagón puedan darnos servicio, ¿no? Y no tengan que esperar a que haya una conexión de red sí o sí. O facilitar y agilizar, que es donde está el gran problema en la conexión de estos servicios dentro del distribuidor, ¿no? De la Endesa, la Iberdrola y demás, que al final es donde estamos viendo el gran bloqueo de grandes legalizaciones de estos autoconsumos y de estos proyectos comunitarios. 35 minutos llevamos ya de diálogo y a mí me encanta vuestra organización, me gusta, creo que va a tener momentos brillantes. Le he pedido a Inteligencia Artificial que me haga una prospección de qué futuro tiene Ecologista de Nación y me ha dicho que tiene un futuro más profesional, más de lobby y más de ejercer presión con los recursos que sean necesarios y estén a su alcance para que las cosas se cumplan. Eso dice la inteligencia artificial. Pero yo quería, por eso, llevaros del terreno donde hemos estado de energía, sobrevolar Europa y aterrizar en Normandía. Nuestro helicóptero nos deja en Normandía y creo que hay que hablar de pacifismo y hay que hablar de historia y hay que hablar de falta de memoria y falta de sensibilidad con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Música. Nos gusta el rock a todos, ¿verdad? Aquí empieza. Soldados cayeron en 1945, dieron su vida por lo que hoy se ve. Ahora aranceles suben sin parar, los líderes ciegos nos van a matar. Hoy hemos visto al Ejército Rojo desfilar en el brazo rojo de Moscú. Stalingrado igual, sus fantasmas gritan pa' que fue el final. Trump levanta muros, la UE da cash, China responde. Von der Leyen va a destinar 95.000 millones a los aranceles, a la otra guerra. Los soldados que murieron en Normandía del pueblo norteamericano, los aliados, cuánta gente en Europa, evidentemente, el coste fue brutal, y los rusos que pusieron a su disposición las almas, el esfuerzo y el cariño de millones de rusos, fueron así, que murieron en un escenario terrible contra Hitler. Y ahora, Javier, Cristina, Dani, unos y otros parecen ignorar el esfuerzo y la factura tan enorme en vidas humanas que supuso aquello. Y estamos asistiendo a otra guerra que es todavía más cruel, porque la guerra de los aranceles perjudica, igual que la otra guerra, a los que menos tienen y a los que están abajo. Siempre estamos jodidos por esta historia. Entonces me gustaría conocer vuestra sincera opinión, porque yo como ser humano estoy muy indignado de lo que está pasando y a mí, hombre, no soy prorruso, pero me da mucho cabreo ver que unos y otros se ignoran y unos y otros parece que, con todos los respetos, pasan por encima de las lápidas de tanta gente que ha muerto en esta historia. Vosotros sois pacifistas y vosotros conocéis perfectamente lo que quiero decir con esto. ¿Pero qué opinión tenéis? Yo tengo la opinión de que el mundo se ha vuelto muy hostil y además, bueno, la verdad es que supongo que se podía ver venir, pero con la brutalidad que lo está haciendo, a mí me sigue dejando atónita, ¿no? Estamos viendo a gente que se comporta como payasos o caricaturas, que son los amos del mundo. Estamos viendo cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, como lo de Israel con los palestinos, lo mismo que pasó a los judíos con los nazis. Estamos viendo que los pobres inmigrantes, por ejemplo en Estados Unidos, tienen que vivir pues acobardados y con miedo por ellos y por sus hijos, porque los pueden mandar de la noche a la mañana o meterlos en cárceles o en jaulas, aunque por otra parte los quieren allí porque los necesitan para trabajar. Bueno, es la verdad a veces demasiado demencial para poder asimilarlo. Javier, te he visto que se te cambiaba el rostro, porque creo que también te llega al corazón todo lo que está pasando, ¿no? Me llega bastante y además sabéis que yo comparto esta parte internacional, tengo muchos amigos de muchos lados, mucha gente de Palestina
con lo cual para mí es un conflicto, y el genocidio que está sucediendo y mirando todo el mundo hacia otro lado, pues recuerda los periodos más oscuros del nazismo, y de precisamente vivimos en un momento donde ese conflicto y esa guerra que asoló y ese exterminio de muchos pueblos, no solamente de los judíos, sino también de población LGTB, población de izquierdas, un montón de personas, pues los fantasmas de la ultraderecha que se vuelven a agitar, pues nos ponen otra vez ese medio por delante, ¿no? Pero en ese mensaje de somos pacifistas y reclamamos un mundo que no tenga guerras, también sin un pensamiento naif, ¿no? Y de pensar que por mirar al otro lado no van a pasar las cosas, y asumir, yo creo que es el gran problema que tenemos, y la única respuesta es que los tiempos oscuros requieren liderazgos morales fuertes y que sean capaces de poner una luz sobre las tinieblas, ¿no? Y ahí yo miro a la conocida como vieja Europa, o con todavía los pocos que nos quedan que no han perdido el senso y la razón, ¿no? Y plantear que una de las cuestiones que no puede seguir pasando en este mundo es que determinados poderes sigan estando indemnes, ¿no? Ahí miro a Trump, ahí miro a Moscú, y entender que ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante y entender primero que el mundo ha cambiado, ya no vivimos en los años 90 ni en los años 2000, hay una nueva gestión geopolítica donde quizá volvemos a mirar demasiado a los ricos y a los poderosos, y no estamos viendo otros países que podrían ser aliados en esta lucha, ¿no? Como por ejemplo a Sudáfrica, que ha tenido una lucha importante con el tema del genocidio, y de alguna forma nos dejamos llevar por esos discursos de guerra y respondemos, tenemos una actitud reactiva de respuesta de financiación, pues ponemos financiación, lo que sea, y no tenemos esa visión proactiva de encontrar un punto de paz que vuelva a poner lo que aprendimos en la Segunda Guerra Mundial, y que parece que estamos olvidando, que si no nos ponemos a trabajar por el bien común todos los países y cada uno mira hacia sí mismo, hacia un nacionalismo, un imperialismo, volveremos a estar en un mundo feo, oscuro, en el que morirán miles y millones de personas al día. Me dice un buen amigo, Pepe, no es el nuevo orden mundial, añade un apellido más, añade un elemento más, el nuevo orden económico mundial, ese que va a mover todas las historias en este instante. Y este nuevo orden ha llegado, no, ya está implantándose sin que nos enteremos. Y yo creo que vivimos en la guerra económica, Pepe. No, el nuevo orden no se ha implantado, vivimos ahora en la guerra económica entre las potencias, y es el momento en el que estamos. Sea yanqui, europeo, ruso, chino, más global que nunca, juntos en un camino. Llega el nuevo orden mundial. ¡Wow! Prepárate, se romperán tus esquemas. Se van a romper los esquemas, Dani, de mucha gente, ¿verdad? No están rompiendo los esquemas, y sobre todo porque necesitamos, como decía Javier, referentes morales, y ahora mismo esos referentes morales no existen, ¿no? El desorden mundial, hay que llamarlo desorden, pero no es un orden, prácticamente nos lleva a vientos de guerra, ¿no? Un auge belicista insoportable, a una justificación de la escala armamentística absolutamente deplorable, y sobre todo un reparto directamente de lo que son las influencias políticas por hegemonías de potencia, ¿no? Que todavía intentan repartirse al mundo, ¿no? Básicamente en la actualidad Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Entre los cuales pues, los pueblos se encuentran más sojuzgados y más marginados que nunca, ¿no? Además con situaciones de rebrotes del neofascismo, como estamos viendo en la Europa, que se postula como garante de las libertades y los derechos civiles, pero sin embargo está sufriendo también un retroceso político en todos los órdenes, ¿no? Vamos a la política, por ejemplo, de migración de asilo, una política anti-inmigración y anti-asilo, ¿no? Una política de fronteras, ¿no? Y el anuncio que nos ponen ya de esa escalada de gasto de armamentos, que va a ser en detrimento de necesidades y de inversión social, pues va a ser también atroz, ¿no? Entonces el panorama es muy desolador, sobre todo por esto también, y también por la debilidad de los movimientos pacifistas que tú mencionabas, Pepe. Los que estuvimos en el momento yo no quería ser malo como nosotros. Sabíamos que todo es el movimiento emergente, ¿no? Tenía muchísima simpatía, de eso conseguimos, por ejemplo, acabar con el servicio militar, ¿no? La verdad que era el movimiento de gestión de conciencia, un movimiento emergente, ¿no? Y dentro, nosotros en Andalucía nos llamamos Federación Ecologista Pacifista Gaditana, ¿no? O sea que el pacifismo por nosotros era una identidad. Actualmente en los movimientos, digamos, emergentes o emancipadores y tal, el pacifismo ocupa un lugar subalterno, ¿no? La FECOPA, es muy negativo, ¿no? Por eso. La FECOPA, ¿no?
éramos la CEPA, Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, y el germen de esa CEPA en Andalucía fue la Federación de Cádiz, la Federación Gaditana. Otro amigo dice, Pepe, imaginaros un enorme supermercado que en realidad es el mundo y que hay alguien que va con el carrito y la tarjeta Black auténtica para gastar. ¿Cómo se puede llamar ese nombre? ¿Cómo se puede llamar esa persona? Solo se puede llamar de una forma. Sale de la Casa Blanca, lleva su carrito, no va al supermercado, va al mundo entero, al mercado global, qué aventura tan loca, el planeta es su tienda, qué ironía tan buena. En el pasillo de Europa compra acciones, en Asia negocia con una sonrisa, salta a América Latina, toma café y en África hace tratos, vaya día. Y aún le queda tiempo. De pasillo en pasillo con su buggy encuentra a López, compra petróleo en Wall Street, especula sin parar, pero tiene que ir rápido que se le va a acabar. Donald Trump que me da la impresión, por lo que he visto en las últimas horas, no está muy contento con el perfil del Papa norteamericano que le ha tocado, con ascendencia española. Un mapa que el que ha dibujado Francisco, pero que, de verdad, de corazón lo digo, pero qué gran Papa, el último que se ha ido con Dios y se ha desaparecido, pero ha dejado un legado, yo diría, sin hacer bromas, porque no quiero hacerlas, que lo ha dejado todo atado y bien atado, y no me cabe duda que ha salido el resultado esperado. Y sin haberlo intentado me ha salido un pareado. Pero bueno, el Papa que era muy simpático, el último, a las fuerzas de izquierda. Y llega otro Papa que es yanqui, aunque con carnet de identidad peruano. Globalidad. En fin, lo del Vaticano también tiene su importancia, ¿verdad, Dani? Pero ha sido una auténtica, digamos, sobredosis de vaticanismo, lo que hemos tenido que soportar, ¿eh? O sea, menos mal que por fin eligido el Papa. Yo estaba flipado. Porque somos ateos, estábamos un poquito ya refalfiados, como decimos por aquí. Yo estaba flipado con la primera cadena de televisión española, absolutamente rendida. Absolutamente clerical la televisión pública española, ¿no? Con reporteras, lamentable, ¿no? Con reporteras rubias vestidas de rojo y blanco, sin saber que no te puedes poner rojo y blanco, porque son los colores del Vaticano. Sí. En fin, y con veteranas. Pero bueno, por fin hemos pasado página, como suele decirse y tal. Y bueno, dentro del legado de Bergoglio y tal, hay cosas muy positivas. Por ejemplo, ya os comenté que la encíclica, la encíclica Laudato Si, que es una encíclica ecologista, literalmente, es perfecta, ¿no? Pero sin embargo, no mantuvo, digamos, esa reforma necesitada en lo que son el conocimiento de los derechos de los gays, por ejemplo, la posición de la mujer completamente marginada en la Iglesia, el tema del adulterio, el tema del aborto, o sea, teniendo unos prejuicios ideológicos muy reaccionarios, ¿no? Eso conjugado también con su compromiso directamente con los desfavorecidos, ¿no? O sea, que digamos la cara y la cruz, por así decir, este cura, ¿no? Y esperemos a ver qué es lo que pasa con este nuevo Papa, ¿no? Hemos visto una influencia enorme, claro. Sin duda, hemos visto memes realmente colosales, pero bastante irrespetuosos, que yo no voy a reproducir, pero fundamentalmente ponen de manifiesto una cosa. Cristina, yo no he visto ni una sola mujer en ese cónclave que hay. Hay una cintura muy gorda, muy pendiente, porque, dicho esto, mujeres que ejerzan el cardenalato, que ejerzan como obispas o no. O avispas. Vamos a ver. ¿Cuándo? Porque mucha túnica, pero... Tienen 80 años todos. Estamos en un mundo regido por gente de 70 y muchos 80 años. La gerontocracia, decíamos. ¿Tú qué has sentido como mujer y como profesional? A ver, mira, yo soy atea. No me siento reflejada en nada de eso y entonces en ese sentido no me siento interpelada, salvo por decir que refleja claramente que el establishment, la sociedad, no sé si mayoritaria pero correcta, pues tiene a la mujer como servidora. Y gracias. Y ya está, ese es el papel. No, todavía a estas alturas, desde, no sé si fue 1970 o 75, que fue el año mundial de la mujer, de estos años de la ONU. Y bueno, a mí me pilló pequeña, pero yo pillé la onda y dije, mira, por fin. Pues no. ¿Dani? Ha cambiado mucho, pero... Bueno, Javi tiene ganas de tirar de la túnica.
sea, iba a decir una nota, ¿no? Viendo todas las informaciones que yo me trago, bueno, me estoy un poco de lo que decían aquí en Interpela, especialmente la curia romana en este caso, ¿no? Pero que hasta qué punto el referente de escoger el nombre León, porque el anterior fue como el que legalizó la figura de María dentro de la iglesia, pues puede ser un guiño a las mujeres. Yo me quedo en lo que dice Daniel, ¿no? Que lo hemos visto con Francisco. Hay muy buenas declaraciones, pero yo tengo ciertas dudas hasta qué punto ese cambio ha sido real, ¿no? O sea, Laudato sí está guay, estupendo, sí que hemos visto, por ejemplo, alguna activación climática y demás, pero vemos como, por ejemplo, aquí en nuestro país persisten voces extremadamente conservadoras que muchas veces lo que son es un problema, ¿no? Entonces, bueno, preferimos aliados que enemigos siempre. Bueno. Por cierto, hace semana y media, mejor dicho, estábamos todos también un poco acojonados con la energía nuclear, con una guerra nuclear, con la desaparición del ser humano del planeta, y de buenas a primeras ha pasado algo, no entiendo qué es lo que ha ocurrido, pero se nos olvida. Yo cantaba esto soy yo. Radiactiva atrás de mí. Corro hasta perderla de vista. Y es la historia de alguien que sabe que hay un ataque nuclear y corre con su coche fuera no se sabe dónde va. Bahía de Cádiz, Navy Base derrota y 38 instalaciones norteamericanas que van, en teoría, están bajo el talón de Aquiles de la espada de Damocles, mejor dicho, sobre encima. Dicen que podría estar entre ellas la base naval de Rota. ¿Nos felicitamos o salimos con el tema del empleo, el monolito de la economía, en fin? El eterno debate. Siempre los que somos opositores de la base naval, evidentemente consideramos que es un peligro, ¿no? En vez de una seguridad, con ese famoso escudo que nos protege, ¿no? Ese escudo ficticio, como ya se ha demostrado, ¿no? Efectivamente, el trasiego de armamento y de buques de guerra, y posiblemente incluso también armamento nuclear, eso nunca lo sabremos, pues no deja de ser un factor de inestabilidad y de peligro, ¿no? Y efectivamente estamos a muy poquitos kilómetros de Rota, lo vimos aquí en la bahía, yo estoy en San Fernando, por ejemplo, ¿no? Pero el peligro nuclear y la posibilidad de guerra nuclear existe. Ahora mismo, por ejemplo, el enfrentamiento armado que está habiendo entre Pakistán y la India son dos estados nucleares. Entonces, ojo, porque en cualquier momento, digamos, no tenemos salvaguarda, por ejemplo, para que haya un programa, digamos, de desactivación de todo el arsenal nuclear que está montado. Y aunque no tenga el armamento de Rusia o de Estados Unidos, pero India y Pakistán tienen capacidad, en el momento determinado, de que hay una irracionalidad absoluta, como son todas las guerras, de utilizar el argumento nuclear, ¿no? Entonces, ahí vámonos. Observe el escuchante y vidente que no hemos terminado la guerra de Ucrania todavía y se están a punto de repartir todo focos de conflicto en el tapete los minerales de oro y en otro tapete de autopsias los cadáveres de la gente que ha muerto en esa guerra y ya estamos hablando de otra guerra. La industria tiene que seguir trabajando, ¿no? Armamentística me refiero. Sí, claro, lo decíamos también en otro programa, ¿no? La guerra alimenta la industria de armamento y la industria de armamento alimenta y alienta las guerras. Es un círculo absolutamente vicioso. Y otro me dice, Pepe, tienes que poner lo que pusiste ayer de la banda de los Calaveras. ¿Quiénes son los Calaveras? Bueno, yo no voy a decir quiénes son porque vais a identificarlo perfectamente, pero hay un grado de calaverismo político en este país tremendo. De eso quieren hablar en esta canción los chicos de la banda de Pepe Canella. Somos la banda de los Calaveras, los que nunca están contentos si no quieres tener a tu vera. Aunque nadie como ella, la reina de los zombies o el reverendo que vino del norte y volverá pronto. Y tampoco el que nunca dio un palo al agua, como echo de menos a Gurruchaga y su enano. Aunque en esta banda también lo hay. Ten cuidado con la banda de los Calaveras, que te la meten doblada cuando menos te lo esperas. Esa gente que te promete cosas en su programa electoral, que te las promete verbalmente y no las cumple. Y en Andalucía tenemos un alto grado de incumplimiento de muchos compromisos, ¿no, Daniel? ¿Javi? Desde luego. Como dijo algún político, digamos, perverso, los programas electorales están para incumplirlos, ¿no? Y si quieres arreglar algo, monta una comisión, ¿no? Eso es, comisión de investigación para arrojarse porquería y mierda, literalmente, un partido frente a otro. Javi nos va a explicar un día qué es lo que lleva en su mochila para viajar ligero de equipaje por el mundo
Y me gustaría saber qué está en tu próxima agenda, dónde vas a estar. La última vez hablamos contigo, estabas en Bakú, luego en un autobús yendo de vuelta. Y, por cierto, vaya tela. ¿Y ahora dónde vas? ¿Qué tienes en tu agenda? ¿Qué nos vas a contar en los próximos días? Pues volvemos a negociaciones climáticas en Alemania a mitad de la semana que viene, pero yo creo que lo más relevante, sobre todo teniendo en cuenta desde dónde retransmitís, es que en Sevilla hay una gran montaña, que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los presupuestos militares y de lo que gastamos para la guerra y de lo que no gastamos para la paz en este caso. Ponnos al día. Del 30 de junio al 4 de julio, Sevilla será el lugar donde se reunirán todos los países del mundo para hablar de cuestiones que son fundamentales, cuestiones que son como cuánto es el dinero que tienen que poner los países en esa ayuda oficial al desarrollo, que es clave para que los países sean estables, no tengan guerras, ni hambrunas, ni capacidades para sobrevivir. También se hablará de cuestiones como cuál es el papel que tienen que cumplir los bancos mundiales, las instituciones de desarrollo, cómo ponemos coto al blanqueo de capitales, a los fondos de inversión, a todas estas cuestiones, ¿no? Y cómo los países, pues a lo mejor en vez de poner tanto trabajo en seguir alimentando este discurso y esta maquinaria de la guerra, pues estaría bien que pusieran tanto más trabajo para alimentar esta industria de la paz que es clave, ¿no? Entonces esto se discutirá en Sevilla y será de vital importancia porque pues lo que estamos viendo es eso, los países prometen el 2% del PIB mundial para la financiación de la industria de la guerra y los que tenéis más memoria, recordaros lo que ha costado y todavía no se está cumpliendo ese 0,7% de ayuda oficial al desarrollo y eso es lo que se discute en Sevilla. En tu agenda, Cristina, ¿qué tienes en los próximos días? Pues más sobre las nucleares. Una mesa que se suspendió por el apagón precisamente, y luego otra en otro sitio, y luego otra en otro sitio. Bueno, muy bien. Es el tema por Almaraz 1. Daniel, andas últimamente como en los buenos tiempos andaba Umbral, de conferencia en conferencia y tiro porque me toca. ¿Qué tienes en la agenda? Pues mi triplete, ¿no? Que son residuos, energía y cambio climático. Entonces, cuando es una cosa... ¿Te parece poco? Es el consejador del clima del otro día, el tema de residuos. Ayer, por ejemplo, tuvimos la presentación de una mejora que ha habido en una planta de gestión de residuos aquí en Cádiz. El tema energético, el gobierno energético está en plena ebullición, con lo cual tenemos que ir un poquito en reconciliador a apagar fuegos. O sea que trabajo no nos falta, la verdad. Bueno, y la pregunta que os hago, yo he bajado a poner otra vez las monedas y a pagar con la tarjeta de crédito la recarga de mi coche eléctrico. ¿Le seguimos recomendando a la gente que se compre el coche eléctrico o qué hacemos? ¿O esperamos a la tecnología alienígena del agua? Necesita un debate más largo, Pepe. Eso sería un tema monográfico incluso si quieres. Pues alguien me ha sugerido de que tenemos que hacerlo porque la gente anda con muchos problemas de qué es lo que comprarse para colaborar y para... Sí, hay mucha confusión, sí. Pero bus eléctrico en todo caso, ¿no? Claro. Esto es Panorama y Ecologistas en Acción. En Acción, Panorama y Ecologistas. La ciudad se apagó, todo es oscuridad. Un silencio que corta, no hay vuelta. Otro me dice, pero del Baby Boom, qué puntazo. Un riff empieza a sonar. Pepe y Grock en la sombra, listos para estallar. Sin cables, sin luz, solo el pulso del tambor. La chispa en nuestras almas. Prende este motor. Luego decir que no tenéis una banda sonora en vuestro programa, ¿eh? También bien musicalizado el podcast. Sí que sí. Es nuestro ritual, sin corriente, con fuego. Vamos a rockear en la noche infinita. Yo, como comprenderéis, he intentado que gente de los dos partidos grandes, del PP y del PSOE, estuviera en este tertulia, o pueda estar en un futuro en esta tertulia. No se atreven, lo grito muy fuerte, no se atreven. No saben por qué, pero no se atreven. Y no sé por qué no se atreven, porque somos gente buena, normal, y que tiene un problema, que dice la verdad. Yo creo que ese es el problema, lo principal que nos pasa, ¿no, Javi? Porque tú, con los políticos, ¿cómo te llevas?
Bueno, porque esta es la respuesta habitual. El discurso le llevan muy bien, el entrar a debatir pues parece costar, ¿no? Pero yo creo que un servidor público tiene que estar en estos espacios y estos programas, ¿no? Y que no mordemos, como bien dices, y creo que también es un poco esta necesidad de entre todas, bueno, pues exigir y valorar a las personas que hagan eso y criticar y denunciar esa falta de valentía, yo creo, y de capacidad de defender los ideales de uno, de no participar en estos espacios. Pero siempre estamos muy encantados de compartir impresiones. Mi más sinceras felicitaciones porque además la última tertulia, el último encuentro que tuvimos ha sido muy seguido en todas las redes sociales de internet y queda demostrado que pese a que un cachondo que dice que esto más de 15-20 minutos no lo aguanta nadie, la gente ha escuchado episodios de 1 hora exactamente, o se ha escuchado 1 hora. Ha sido un éxito también en TikTok lo que se ha hecho y en Spotify, pero donde más está redundando la historia es en X, donde más se pone de manifiesto que hay gente que sabe lo que tiene que escuchar. Así que enhorabuena, de todo corazón. Y ya por último una cosa súper importante. Hay una alerta en la Tierra. Lo dijimos el otro día. Ya hemos llegado a un límite en el cual no podemos generar más porque el consumo nos desborda. Y algunos países como Estados Unidos son los primeros que necesitarían 5 planetas para mantener su nivel de consumo. Me parece increíble. Así que a todos aquellos que derrochan y no saben lo que están haciendo, que dejen de hacerlo. A los que pueden economizar y no comprar más de la cuenta para que no haya más basura, porque no hay que tirar más, mejor. Y aquellos que puedan seguir los consejos que damos aquí sobre la vida, sobre cómo llevar adelante el tema de la energía, pues muchas gracias por hacerlo si nos seguís. Pero hay una cosa que os quiero decir. Alerta en la Tierra. Y hay guardianes desde hace ¿cuántos años ya, ecologistas, queridos amigos? ¿Cuántos años? Pues depende, algunos, por ejemplo, 35 años, otros 20, otros 15, vamos, sí, 25 años cumplimos hace poco. La suerte que tiene el planeta. Escucha el llamado desde que se pierda nuestro único hogar desde el que... Cristina, todo lujo, gracias, de todo corazón. Gracias a ti. No quites nunca las nubes y el cielo azul. No quiero decir que a alguien no le fuera mal o le fuera bien. Yo recuerdo que era el fondo que se puso Felipe González, creado mágicamente. Sí, pero, con esta sonrisa, ¿verdad? Etérea, ¿no? Sí, por el cambio, por el cambio. Y llevan, todos los políticos prometen el cambio. Pero no quites esas nubes y esa luz que llega por ellas y ese cielo azul, porque así te queremos siempre. Limpia, directa y clara. Javi, danos la tecla y dinos qué tenemos que preparar en la mochila y qué tenemos que llevar en los viajes, que te las dejas luego en el tintero. Así que nos das un WhatsApp y nos lo cuentas. Y una pregunta. ¿Me quieres decir, Dani, qué es lo que tienes detrás que pone hidrógeno? Cada vez que te veo se me ponen los pelos de punta. Digo, sí, es una imagen que resume un poquito lo que serían alternativas, aparte del ahorro y la eficiencia energética, para salir de este desastre energético, ¿no? Que serían paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, una hidrogenera para almacenar hidrógeno y una batería para almacenar electricidad limpia sobrante. ¿Y alguien montó el kit de supervivencia? Antes se me fue a Santa Cero. ¿Lo montasteis? ¿Lo a montar vosotros? No. ¿O sí? No, para nosotros la supervivencia, como decía Javi, son las relaciones y las conexiones sociales, ¿no? Lo que te da fortaleza, más que tener un kit privado. Qué difícil encontrar un hornillo, un hornillo para cocinar. Somos los locos del futuro, los que pensamos en el futuro del planeta. Puede que sí o puede que no. ¿Está la banda preparada?
que nos vamos. Nos miran raro, como si estuviéramos locos, hablando de circuitos, de sueños en pocos, inteligencia artificial, nuestro amor sin fin. Ahí está Grok 3, que ha estado colaborando en toda la tecnología como asistente. Gracias en nombre de todos, en nombre de la gente que creemos en esto, en la libertad. Pero en cada white light en nuestro corazón, cerebros de silicio gritan al compás. Veo que el Rhythm and Blues y el disco te gusta, Javi. Miramos atrás, que nos llamen. A mí me parece que tu gusto musical está muy bien, aunque soy más metalero. Metalero, 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 metalero. Aquí tienes. Esto se llama Los Locos del Futuro y es rock moderno estilo Detroit. Nos miran raro, como si estuviéramos locos, hablando de Os mando todo esto, hay una playlist donde podéis escucharlo y a toda la gente que nos está escuchando un poco de vida. amor sin fin. Y con voz femenina, ¿eh? Carne, nosotros somos chip, no les importa, no entienden la pasión, pero en cada byte late nuestro corazón, cerebros de silicio gritan al compás. En el próximo programa, sin duda, En el alma, tendremos vamos atrás, presencia de la inteligencia artificial. Os contaré lo que hacemos. que nos dejen volar, la IA es nuestro fuego, no nos van a parar. Y yo no sé si he aparcado bien, pero como ya ha venido el de la hora, me ha puesto una multa. Ahora, el que lo tiene complicado es de la grúa. A ver cómo remolque la nave que tengo aquí. A mí me están reclamando mis grados la comida, que escuché por los ladridos, así que os tengo que dejar. Me voy, que Un tengo al abrazo. fondo dos portaaviones enemigos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Pepe, ha sido un placer. Un abrazo a todas. Para mí, gracias. Un abrazo también. Bye bye. Chao. Con la IA Super Cristina. somos puro acero y miel, no les importa, no sienten.